Muy bien, nuevamente aquí junto al pastor José Plesia, que nos está acompañando en esta ocasión tan especial, repasando un tema, pastor, apasionante, porque tiene que ver con no solo los días de nuestros hermanos de Tesalónica, sino también cómo se fue proyectando a través de los siglos, ¿no? Ese anticipo que Dios le dio a Pablo por revelación y que por iluminación hoy comprendemos y a la vez a la luz de la historia lo comprobamos y lo corroboramos. Fue así, de Es hecho. así, la historia no es otra cosa que el Mencionabas cumplimiento. cómo incluso hasta en los museos los podés ver hoy en día, ¿no? Sí, Reflejado lo que Pablo anticipó en Tesalónica. Y eso que hay muchas cosas que no están Te digo, claras. mira, en Peñíscola, España, fui a un museo donde mi hija había visto instrumentos de tortura de Inquisición. Y así que fuimos, me llevaron a visitar ese museo que está en Peñíscola, a la orilla del mar ahí. Y no estaban más los instrumentos, había unas poquitas cosas. Entonces fui a la entrada y pregunté, le digo, mire, soy profesor de historia, digo, y vine aquí a ver, le digo, le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué nos esconden la historia? No, dice, nosotros no, dice, se llevaron todo. ¿Quiénes? Y me dijeron quiénes. Bueno, pero para no polemizar, uno dice la verdad hasta donde se puede, ¿no es cierto? Pero nos esconden la historia. Pero con lo que hay ya es suficiente para sentir pánico por las cosas que se hicieron en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y lo peor es que allá en el cuarto siglo es cuando cambiaron la ley de Dios. Y eso es grave. Que dolorosamente se mantiene hasta hoy, pastor. Hasta hoy. Y entonces alguien preguntaba, no hace tanto tiempo, ¿cómo es posible que tantos estemos equivocados? Es muy sencillo, es porque la verdad no se conoce. Y nos han enseñado algo que no es lo que enseña la palabra de Dios. Porque cuando vamos a la palabra de Dios, no importa la iglesia que provengamos, descubrimos que la Biblia dice una cosa, pero por alguna extraña razón, las tradiciones que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros mayores han recibido, va en oposición directa, ¿no? Hay una oposición directa allí. Y uno, como tú dices, la ley tal vez es uno de los temas que más se rescata, que es tan evidente, ¿no? De hecho, cambiaron la ley de Dios, el segundo mandamiento, que prohíbe venerar imágenes, fue sacado. Literalmente. Y el cuarto mandamiento, que ordena guardar el sábado como día sagrado, fue modificado y se introdujo el día del sol, el domingo, que era del Imperio Romano. Del Imperio Romano, el ídolo mayor de los romanos paganos anteriores al cristianismo, ¿no es cierto? La iglesia recibió, ¿no? Como legado de parte. Pero gracias a Dios, la ley que fue escrita por el dedo de Dios sigue estando en la Biblia tal cual Él la escribió sobre 2 tablas de piedra. ¡Qué maravilla! Y no solo se cambió la ley de Dios, son muchas las doctrinas. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús es el único intercesor. Mediador. Sí, intercesor, mediador. Y se lo dejó de lado. Se introdujeron muchos mediadores. Hoy uno va por las rutas y ve el Gauchito Gil, la difunta Correa, etcétera, ¿no es cierto? Sin contar muchos otros, ¿no es cierto?, a los cuales la gente invoca cuando tenemos un Salvador único que es Jesús. Y la gran diferencia es que Jesús es Dios. Sí. Y que intercede por nosotros delante del Padre Celestial. Bien. ¿Verdad? En eso el credo cristiano como que mantiene todavía un poquito la verdad bíblica, ¿no? Cristo murió, al tercer día ascendió a los cielos. Es el credo niceno, sí. Donde está a la derecha del Padre y de donde regresará a juzgar a los vivos y a los muertos. Daría la impresión de que eso más o menos mantiene la verdad apostólica en cuanto a lo que Cristo está haciendo a la derecha del Padre, ¿no? Obviamente. Pero tal vez relacionado con eso, pastor, una verdad tal vez muy polémica también junto con el tema de la ley y lo que acaba de mencionar los mediadores, es el gran tema: ¿qué pasa con nuestros seres amados cuando van al descanso? Correcto. ¿Descansan o van a un cielo, a un purgatorio, a un infierno? ¿Dónde son están? temas que toda persona sincera debería estudiar en la palabra de Dios. Y que afecta a todos, porque todos tenemos pérdidas de seres amados, todos queremos saber qué pasa. Es más, cuando a uno le dan un diagnóstico reservado o sabemos que nuestra vida está en juego, bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué va a suceder, no? Estas son inquietudes que todos queremos tener. Y lamentablemente esa anticipación de Pablo a los tesalonicenses, esa apostasía, involucraría todos estos temas que estamos mencionando. Sin duda. Y que dolorosamente acompaña hasta el día de hoy. Ahora, cuando uno los predica,
uno dice, ¿cómo hay que predicarlo? ¿Suave o como está en la Biblia? Es la duda porque no queremos polemizar a veces, ¿no es cierto? Pero yo por naturaleza soy bastante directo en lo que digo. Hoy he sido suave, pero basado en la palabra de Dios, algunas veces enseñé bíblicamente 100% este tema y tengo algunos recuerdos interesantes, ¿no? Recuerdos de gente que por ahí se enoja, pero recuerdo de gente, por ejemplo, la escribana Berry, de cierta provincia argentina, venía de vez en cuando a mis conferencias que daba en una carpa, de vez en cuando por su trabajo, y cayó justo el día que hablé de esto, ¿no? Del hombre de pecado, el 666 del Apocalipsis, etcétera. Y terminé de enseñar esto con la Biblia y se acercó y me dice, licenciado, dice, me ha derribado toda la estantería, dice. Y le pregunto, ¿fui yo? No, fue la Biblia. Ajá, ¿y entonces qué va a hacer usted? Y bueno, dice, ¿cuándo tienen bautismo? Y la escribana Berry fue una fiel miembro de nuestra iglesia, ella, su hija, su mamá, ya la mamá y ella ya han fallecido no hace mucho, pero fieles miembros de iglesia, a pesar de que eso les costó alguna dificultad, porque la escribana era escribana de algunos famosos de esa provincia. Entiendo. Que por haberse convertido al adventismo dejaron de darle trabajo, pero estuvo dispuesta a pagar el precio. Bien, bien. Qué maravilloso, pastor. Un tema que nos acompaña hasta hoy. La verdad que una pregunta que algunos se hacen, ¿cómo es que Dios permite que sean engañados tantas personas, ¿no? No es que Dios lo permita. Porque existe ese adagio popular de, bueno, si la mayoría piensa así, entonces es la verdad, ¿no? Sí, Dios respeta las decisiones de la gente. Aunque Jesús también había anticipado, dice, ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos transitan por él. Angosto es el camino que lleva a la salvación y pocos son los que lo hallan, ¿no? Mira, ayer estuve visitando cierta localidad, regalando libros, La Gran Esperanza. A nuestros amigos, sí. Y llegué, mucha gente los aceptó, he orado con personas, espectacular. Pero llegué a una casa y alguien me atendió por una endija de la puerta. No, dice, yo voy a la iglesia que está enfrente, dice, a mí no me vengan, dice, no, señor, es un regalo, un libro precioso. No me interesa. Bueno, gracias, disculpe. Y me fui, pero cuando regreso veo un pasillo al lado de esa casa. Y dije, acá hay otra casa, así que me meto por el pasillo, llego y era el patio de la misma casa. Y me ve el señor y me pega un grito, otra vez usted, ya me tiene harto, dice, mándese a mudar. Le digo, ¿por qué se enoja? ¿Es usted cristiano? Sí, ¿qué voy a hacer si no? Yo también, los dos somos cristianos, somos hermanos, le digo. Le digo, mire, es extraño, yo entré esta segunda vez por equivocación, le digo. Pero si Dios me mandó 2 veces a hablar con usted, es que tiene algo para usted. ¿Por qué no se lee el librito? Ni loco, dice, mándese a mudar. Bueno, es su decisión, le digo, pero Dios me mandó 2 veces aquí. Que Dios lo bendiga. A usted también. ¿Por qué la gente rechaza? Lea, busque, es su salvación eterna. Claro. ¿Verdad? No es algo de poca importancia. Es la salvación eterna. Amén. Hay que buscar y no dejar que otro piense por mí. Amén. Dios me ha dado un cerebro y bueno, estas verdades son profundas, son hermosas y realmente me fascinan y ojalá que a cada persona que esté viendo o escuchando. La cita del don de profecía, conflicto de los siglos, La Gran Esperanza. Página 682-683. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales llenas de gracia que pronunciaba nuestro propio Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras serán protegidos de los poderosos engaños que cautivan al mundo. Justo lo que tú estabas diciendo.
¿por qué, si eres cristiano, no compruebas tú mismo esa experiencia cristiana a la luz de la palabra de Dios? Satanás se va a hacer pasar por Cristo, el máximo engaño del diablo. Qué dramático. Y millones van a quedar cautivados, impresionados, se van a postrar delante de él. Solo aquellos que conozcan la palabra de Dios, que la hayan estudiado, son los que van a descubrir al gran engañador en este engaño supremo, ¿no? Está por terminar el partido, yo sé que en nuestro tiempo también, pero me refiero al gran partido entre el bien y el mal. Y vamos sabemos a estar, por la gracia de Jesús que el bien triunfará. Triunfará el bien. Amén. ¿De qué lado voy a estar en ese día? La elección es individual y personal, ¿no? ¿De qué lado estoy hoy? Amén. Gracias, pastor. Muchas bendiciones. Gracias. Qué hermoso. Da para mucho, ¿no? Los animamos a seguir investigando un tema precioso. Estudiemos ese aspecto de la segunda carta a los tesalonicenses, que, insisto, aún estamos en proceso de esa apostasía en el medio del cristianismo, y Dios quiere rescatar ese pueblo sincero, las almas sinceras que se encuentran en medio de todo este movimiento, y por la gracia de Jesús los invitamos a corroborarlo personalmente con la palabra de Dios. Ya regresamos en breve para tener un momento de oración intercesora junto al pastor José Plesia.